Ya estamos en abril, lo que quiere decir que queda un poquito menos para esa famosa prueba que todos los años los estudiantes de segundo de bachiller os tenéis que presentar. Así que hoy estoy aquí por dos motivos. El primero, para daros ánimo. Ya os queda muy poco para ser universitarios y sobre todo para terminar este curso de segundo de bachiller que sé que para muchos llega a ser muy agobiante. Y lo segundo, para resolver el examen de selectividad de Andalucía de 2020. Como sabéis, el examen de 2020 tuvo unas características muy especiales, ya que fue la primera selectividad en tiempos de pandemia. Así que, para que fuera más justo el formato de selectividad, este se alteró un poco con respecto a años anteriores. Hasta ahora, en todos los vídeos resolviendo selectividad que habéis visto en el canal, el examen se componía de opción A y opción B. Tras la pandemia, el año pasado se hizo un nuevo modelo de examen, el cual continuará también este año. Y este examen va a estar compuesto de 3 bloques. Bloque A de teoría, bloque B de práctica y bloque C de imágenes y dibujos. De cada bloque vais a tener que elegir entre las preguntas que hay un número determinado, que el examen os dirá. Del primer bloque, el año pasado, de 5 preguntas había que elegir 3, del segundo bloque, de 5 preguntas había que elegir 2, y del tercer bloque, de 4 preguntas, había que elegir 2. Por tanto, estos vídeos los vamos a dividir exactamente así, en los 3 bloques. Vamos a ver un primer vídeo de preguntas teóricas, un segundo bloque más aplicado a la práctica y un tercer bloque de imágenes y dibujos. Aunque esté resolviendo el examen de selectividad de Andalucía 2020, no significa ni que a los estudiantes de Andalucía estas preguntas no puedan repetirse. Ya sabéis que realmente las preguntas, cuando se realizan para selectividad, lo que se hace es un banco de 6 exámenes, por lo que es muy común que alguna pregunta pueda repetirse. A los que seáis de fuera de Andalucía y estéis viendo este vídeo, deciros que aunque vuestra selectividad o vuestra EBAU no sea exactamente igual que la de Andalucía, es muy común que entre otras comunidades hagan preguntas muy similares. Es más, muchas de las preguntas de Andalucía 2020 fueron preguntas que salieron en otras comunidades, como por ejemplo Valencia, Castilla-La Mancha y, si mal no recuerdo, las Islas Canarias. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que estos vídeos, a los que seáis de fuera de Andalucía, también os vienen genial para repasar. Por lo que no me entretengo más y vamos con la parte A de nuestro examen de selectividad 2020. Antes de nada, recordaros que el bloque A eran 5 preguntas de conceptos, de las cuales vais a tener que elegir 3 y que cada una de ellas vale 2 puntos. Así que con esto vamos a por la primera, la cual nos decía, antes de nada, que definiéramos triglicérido. Recordad que los triglicéridos son lípidos saponificables, también llamados grasas, formados por la unión de 3 ácidos grasos, por eso se llama triglicérido, 1, 2 y 3 ácidos grasos, unidos a través de sus grupos carboxilos a una molécula de glicerina o glicerol, a través de un enlace, en este caso 3 enlaces ésteres, en los cuales cuando se unía el ácido graso a la glicerina liberaba una molécula de agua, por tanto, en este enlace éster se liberaban 1, 2 y 3 moléculas de agua, una por cada enlace producido. La parte B nos dice que expliquemos 2 funciones biológicas de esta molécula, los triglicéridos. Pues yo aquí os dejo 3 de las funciones de los triglicéridos para que vosotros escojáis la que mejor os sepáis en ese momento. Recordaros que el catabolismo de los ácidos grasos energéticamente es muy rentable y por eso constituyen una de las moléculas de reserva más abundantes en los animales. Concretamente se acumulan en las vacuolas de las células vegetales y en los adipocitos de las células animales, lo que forman el tejido adiposo. Son energéticamente muy rentables porque 1 gramo de grasa libera 9 kilocalorías. Sin embargo, 1 gramo de glúcidos o de proteínas solo libera 4 kilocalorías. Además, las grasas desempeñan otras funciones muy importantes, como el aislamiento térmico o la amortiguación mecánica frente a golpes. Tras esto, la siguiente pregunta nos dice que expliquemos cómo se obtendrían jabones a partir de estas biomoléculas. Pues recordemos que se obtiene jabón a partir de los triglicéridos mediante lo que se dice una reacción de saponificación. La saponificación es la reacción contraria a la esterificación, que era formar los enlaces éster. Para la saponificación
necesitaremos añadir a la grasa o al triglicérido una base fuerte. En este caso, hidróxido de sodio, pero también podría ser hidróxido de potasio, para que se produzca la hidrólisis alcalina, es decir, para que se rompan los enlaces éster que se habían formado en el proceso de esterificación. De este modo, dará como resultado una molécula de glicerina y una sal, en este caso una sal sódica, que es lo que conocemos como jabón. Y la última pregunta nos decía que citáramos dos biomoléculas hidrófugas insaponificables y una función de cada una. Recordaros que las moléculas insaponificables o no saponificables eran los terpenos, esteroides y prostaglandinas. De estas tres tenéis que elegir dos. Y de las funciones, que son muchas, tenéis que elegir una función de cada una y citarla. Aquí os dejo todas las funciones de terpenos, esteroides y prostaglandinas y vosotros cogéis la que más os guste de cada una. Pues ya nos vamos a la siguiente pregunta y esta nos dice que describamos los acontecimientos que suceden durante la profase de mitosis. Pues en la profase de mitosis ocurren 4 eventos. Desaparece el nucleoro, se desorganiza la envoltura nuclear, comienza la condensación de la cromatina en los cromosomas y comienza a formarse el uso mitótico, es decir, los centriolos emigran a los polos de la célula y empieza la formación del uso mitótico. El siguiente apartado nos dice que expongamos una diferencia entre la cariocinesis de células animales y la cariocinesis de células vegetales. Quizás esa palabra cariocinesis os puede despistar y os puede hacer no escoger esta pregunta, pero en realidad es muy sencillo. Cuando hablamos de cariocinesis se refiere a la división de los cromosomas, es decir, a cómo los cromosomas, las cromátidas en este caso, se separan, se parten por la mitad durante el proceso de mitosis. Pues la diferencia entre la cariocinesis animal y la cariocinesis vegetal está básicamente en la formación del uso mitótico. Este uso mitótico en las células animales se produce a partir de los centriolos que emigran a los polos y los cuales forman las fibras o los microtúbulos del áster, los microtúbulos polares, que son los que van empujando a la célula para alargarla, y los microtúbulos cinetocóricos, que son los que se van acortando y tirando de los cromosomas. En el caso de las células vegetales, el uso mitótico se desarrolla a partir de una zona difusa del citoplasma, que tendrá la función de ser el centro organizador de microtúbulos, pero que no presenta un verdadero centrosoma con centriolos como presenta la célula animal. En el caso de la célula vegetal también existen los microtúbulos polares y cinetocóricos, pero nunca van a existir los microtúbulos del áster como existían en la célula animal. La última pregunta nos habla sobre la diferencia de la célula animal y vegetal, pero en esta ocasión respecto a su citocinesis. Recordamos que la citocinesis es la división del citoplasma y que en las células animales ocurría por constricción. Se formaba un anillo de filamentos de actina y miosina debajo de la membrana plasmática que estrangulaba el citoplasma. En el caso de las células vegetales, la división del citoplasma se producía por tabicación, a través de la formación del fragmoplasto, un tabique que hacía que la célula se dividiera en dos. Este fragmoplasto se originaba gracias a vesículas del aparato de Golgi que contenían los compuestos necesarios para crear nueva pared celular. La pregunta 3 también está muy relacionada con el tema de los cromosomas. Nos pide que definamos un montón de conceptos. Vamos a empezar por el primero, el concepto de cromosoma homólogo. Recordamos que la especie humana es diploide. Eso quiere decir que teníamos 23 pares de cromosomas. Tenemos un total de 46 cromosomas, pero estos están en parejitas. Estas parejitas vienen de la formación del cigoto. Un cromosoma será paterno y otro cromosoma será materno. Estos cromosomas van a tener la misma disposición y los mismos genes, pero pueden contener diferentes alelos, es decir, diferente información para un mismo gen. Lo siguiente que nos pide definir es el concepto de segregación cromosómica. Recordamos que la segregación cromosómica era la separación al azar de los cromosomas o cromátidas que ocurría durante la metafase de la primera división meiótica. Como los cromosomas durante la meiosis se sitúan en la placa metafásica en parejitas, estas parejas se pueden disponer en la placa metafásica al azar. Por tanto, aquí tendríamos dos posibles segregaciones cromosómicas
que ocurren si tuviésemos 4 cromosomas en la célula. Pues aquí, que después de la metafase 1 una célula se quede con los cromosomas azules y otra con los cromosomas rojos, y en este caso que las células se queden con los cromosomas mezclados. Esto lo que al final suponía es que se dieran esos fenómenos de variabilidad, haciendo que todas las especies no fuésemos iguales. De hecho, a esa variabilidad también va a haber que sumarle la recombinación genética, que luego nos va a preguntar. Lo siguiente que nos dice este problema es que definamos cruzamiento prueba. Pues el cruzamiento prueba es el que se puede realizar entre un individuo de fenotipo dominante y un individuo de genotipo homocigoto recesivo. ¿Por qué un homocigoto recesivo? Pues porque el homocigoto recesivo vamos a saber 100% cómo es su fenotipo, mientras que un individuo que sea dominante no vamos a saber si es homocigoto dominante o heterocigoto, puesto que si es heterocigoto, el carácter dominante va a hacer que el fenotipo sea dominante. Por tanto, en un cruzamiento prueba, al cruzarlo con el genotipo homocigoto recesivo y analizando los resultados, podemos comprobar cómo era el progenitor. Si el 100% de los individuos que aparecen del cruce de un fenotipo dominante y el homocigoto recesivo es 100% como el progenitor dominante, podemos decir que el progenitor era homocigoto dominante. Sin embargo, si en la descendencia analizada aparece el fenotipo recesivo, esto quiere decir que el progenitor con el fenotipo dominante era heterocigoto, y al tener entre sus genes el alelo recesivo y unirse con el genotipo del homocigoto, va a volver a aparecer en la descendencia. El siguiente concepto a definir es el de recombinación genética. La recombinación genética es el intercambio de información que se da entre los cromosomas homólogos durante la profase de meiosis 1. Es uno de los mecanismos que hemos hablado antes cuando hablábamos de variabilidad genética entre las especies con reproducción sexual, y como también hemos dicho antes, es una de las razones por las cuales heredamos las combinaciones de los diferentes rasgos de nuestros progenitores. El último concepto a definir es el de herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo es aquella herencia que está determinada por los genes que se encuentran en los cromosomas sexuales. Recordamos que los cromosomas sexuales es el par 23, XX en el caso femenino y XY en el caso masculino. También nos decía que indicáramos 2 enfermedades humanas ligadas al sexo. Pues hay varias que están ligadas al sexo, sobre todo todas las que se ven en segundo de bachiller están ligadas al cromosoma X. Es verdad que es muy raro que una enfermedad esté ligada al cromosoma Y, puesto que este contiene muy poquita información. Las enfermedades más típicas asociadas al cromosoma X son la hemofilia y la distrofia muscular, que son recesivas, y el síndrome de Rett, que es dominante. También podríais hablar del daltonismo, pero la pongo en cursiva puesto que realmente el daltonismo no es una enfermedad como tal, sino un trastorno de la visión del color. Pero es verdad que en selectividad, si ponéis el daltonismo, también os la dan por buena. Aunque esto no nos lo pide el examen, os recuerdo cómo va esto de las enfermedades ligadas al cromosoma X. Por ejemplo, la hemofilia. Si una persona de sexo masculino con el cromosoma XY no posee el alelo recesivo, esa persona estará totalmente sana. Sin embargo, una mujer, para que esté enferma, debe ser homocigota recesiva. Si no, simplemente será portadora, puesto que tiene el otro alelo sano. Por ello, esta niña es portadora, pero sin embargo este chico es hemofílico, puesto que ha heredado el alelo recesivo de la madre. Pues vamos a por la pregunta 4. La parte A nos dice que enumeremos 6 diferencias entre bacterias y células eucariotas, o lo que es lo mismo, que definamos 6 diferencias entre procariotas y eucariotas. Aquí os dejo esta tabla con todas las diferencias entre una célula procariota y eucariota. Vosotros ya elegís las 6 que más fácil os parezcan. La pregunta B nos dice que describamos la reproducción bacteriana y que expliquemos si aporta o no variabilidad genética. Recordamos que la reproducción bacteriana se hacía por bipartición, y la bipartición es un tipo de reproducción asexual.
donde lo primero que ocurre es la replicación del ADN cromosómico y después la estrangulación de la membrana bacteriana. Y por tanto se forman dos células hijas genéticamente iguales a la progenitora. Por tanto, no va a existir variabilidad genética, puesto que no intervienen dos progenitores y tampoco se da intercambio de la información. El hipotético caso para que existiera variabilidad genética es que durante el proceso de replicación se diera una mutación y entonces pues sí, a lo mejor hay algún gen que difiere del original. Los dos últimos apartados nos pide que clasifiquemos las bacterias en función de su fuente de carbono y de su fuente de energía para su nutrición. Pues básicamente según su fuente de carbono podemos definirlas en autótrofas y heterótrofas. Autótrofas que obtienen materia orgánica a partir de inorgánica y las heterótrofas que obtienen moléculas inorgánicas a partir de moléculas orgánicas sencillas que previamente han debido ser sintetizadas. Según su fuente de energía tenemos fotótrofas o quimiótrofas. Las fotótrofas emplean la energía luminosa para la producción de energía en forma de ATP y las quimiótrofas emplean la energía química obtenida en los enlaces de las moléculas para la producción de energía en forma de ATP. Con esto pasamos a la última pregunta de este bloque. Es una pregunta de inmunología y básicamente para estas preguntas hay que tener muy claros todos los conceptos del tema de inmunología, ya que vamos a tener que definir macrófago, linfocito B, inmunoglobina, vacuna y inmunodeficiencia. Vamos a empezar por el primero. El macrófago es una célula que fagocita sustancias extrañas en el organismo y que va a intervenir en la respuesta inmune celular. Y recordamos que esta célula interviene en esta respuesta inmunitaria celular porque es la célula presentadora de antígenos. Va a ser la célula que captura el antígeno y posteriormente se lo presenta a los linfocitos. Los linfocitos B es un tipo de leucocito, un tipo de glóbulo blanco, que participa en la defensa inmunitaria mediada por anticuerpos. Es decir, estas células, los linfocitos B, son los que van a crear anticuerpos ante la presencia de un antígeno, el cual previamente le ha presentado una célula presentadora de antígenos. El linfocito B se va a transformar en célula plasmática y va a sintetizar anticuerpos para ese antígeno. También los linfocitos B podrán transformarse en células de memoria, las cuales quedarán en el torrente sanguíneo para convertirse en células plasmáticas y poder producir rápidamente anticuerpos si hubiese una segunda infección. Ahora nos toca definir el concepto de inmunoglobulina. La inmunoglobulina es lo mismo que decir anticuerpo, por lo que no os asustéis si veis esta palabra. Recordamos que la inmunoglobulina o anticuerpo es una proteína producida por los linfocitos B, justo esas proteínas de las que hemos hablado antes, que producían los linfocitos B en presencia del antígeno. La respuesta inmune desencadenada por los linfocitos B es la respuesta inmune humoral. Aunque no nos lo pregunte, recordamos que los anticuerpos actúan sobre el antígeno de muchas maneras, precipitándolo, aglutinándolo, siendo así más fácil atraer a los leucocitos, neutralizándolo y opsonizándolo. Vamos a por el siguiente concepto, el de vacuna. Una vacuna es una sustancia antigénica, es decir, una sustancia que contiene el antígeno. Estos antígenos pueden estar muertos, debilitados o incluso siendo trocitos o partes de ese microorganismo inyectable que se suministra a un organismo para que se empiece a desencadenar la respuesta inmune, es decir, para que se activen los linfocitos y estos empiecen a sintetizar anticuerpos y sobre todo para que se produzcan los linfocitos de memoria, de modo que si ocurriese una segunda infección, la respuesta inmune que se produzca sea muy superior. Sobre esto es muy posible que también os lo puedan preguntar en las preguntas de tipo razonamiento y en las preguntas tipo dibujo. Es más, en las preguntas de dibujo suele salir en muchísimas ocasiones esta gráfica en la cual te da la curva de inmunidad y te dice que qué está ocurriendo en este punto, en este punto, en este punto y en este punto, pudiéndote preguntar también por las diferencias entre la respuesta primaria y la respuesta secundaria, siendo la respuesta secundaria muy superior a la respuesta que se desencadena la primera vez que tu cuerpo conoce al antígeno. Así que apuntaros esta gráfica porque aunque no os salga como pregunta teórica, lo mismo os puede salir
como pregunta de dibujo o pregunta de razonamiento. Y más este año donde las vacunas están a la orden del día. Y para terminar el vídeo, definir inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia es la incapacidad que tiene el sistema inmune para defender al organismo frente a patógenos que entren al mismo. Las inmunodeficiencias hacen que las personas afectadas tengan mayor susceptibilidad ante las infecciones y también una mayor prevalencia de cáncer. Recordamos que aunque no nos lo pregunten, las inmunodeficiencias pueden ser primarias, es decir, que las traes al nacer, congénitas, o secundarias, que las puedes adquirir a lo largo de tu vida, como por ejemplo tras una infección con el virus del VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Pues estas han sido las preguntas que son más teóricas. En el siguiente vídeo vamos a repasar aquellas preguntas que tienen un carácter más práctico, es decir, un carácter más de aplicación, de coger lo que sabemos de teoría y aplicarlo a una pregunta de razonamiento. Así que nos vemos en el vídeo de preguntas de razonamiento. ¡Adiós!